que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias, Señor amado, porque hemos venido, Señor amado, hemos vencido y hemos llegado a tu lugar de reunión, Señor, para darte nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, Señor, porque tú eres el merecedor de toda adoración y toda alabanza, Señor amado. Padre, en estos momentos nos disponemos, Señor amado, a adentrarnos en tu palabra, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que ese mensaje, Señor amado, llegue a los corazones de mis hermanos y mis hermanas y los ayude, Señor amado, a vivir una vida cada vez más cercana a ti, Señor amado, a conocerte cada vez más, Señor Padre Santo. Ayúdame, Señor amado, a dar todo lo que tú me diste. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hoy tengo muchísimas escrituras que quiero compartir, pero en esta mañana, como ven, le puse de título a este mensaje, Viviendo la Buena Noticia, porque realmente vivir en Cristo y aceptar a Cristo y ese mensaje de salvación es una buena noticia. Por eso es que le llamamos evangelio. Así que hoy quiero concentrarme y el Señor me metió en la carta a los Colosenses. Y quiero compartir una serie de consejos que en su momento el apóstol Pablo le envió a través de esta carta a la incipiente iglesia de los Colosenses. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba en sus comienzos. Y es importante que unos detalles que él comparte en esta carta, que en ese momento fueron de importancia y también lo son para hoy, para nosotros. Le voy a dar un pequeño trasfondo histórico, pero antes de eso, también quiero atar ese mensaje que Pablo le dio a los colosenses con los evangelios, porque sabemos que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Y es tan hermoso cuando nos ponemos a estudiarla, cómo un libro se enlaza con otro, escrito en momentos distintos, por personas distintas, y cuando nos metemos y profundizamos, podemos ver esa riqueza, es eso que en otra forma y no lo podríamos conseguir, como tantos autores en tantos momentos históricos pueden hablar de lo mismo. Es maravilloso. Y hoy, pues, les voy a traer muchos textos de la carta a los Colosenses, pero también voy a traer muchos textos de los evangelios. Así que tengan sus Biblias listas, porque les voy a dar muchos textos, porque es importante que los compartan esta mañana. Ahora bien, quiero hablar un poquito, antes de comenzar, para darle ese trasfondo histórico de la carta a los Colosenses. Esto no es una clase, pero es importante que yo comparta esto en este momento. Esa carta fue escrita por Pablo mientras él estaba encarcelado, cerca del 60 al 62 después de Cristo. Le escribió junto con Timoteo, como él mismo lo dice, y luego fue enviada a la iglesia de Colosas, y Pablo da instrucción a que también sea leída en la iglesia de la Odisea, que también hay una carta que él manda a que se intercambien, ¿verdad? Porque sabemos que esas cartas recorrían grandes distancias y eran compartidas entre las diferentes comunidades de fe que estaban en sus comienzos. Importante, Colosas, que es el lugar, ¿verdad? En la ciudad o el lugar donde estaban los colosenses, era una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Y eso, si lo vemos en el día de hoy, queda en el suroeste de la actual Turquía, que tanto nos gusta en Puerto Rico, ¿verdad? Cómo se ríen. Bien, entonces, Pablo estaba encarcelado cuando él escribió esta carta y tiene una serie de consejos importantes para esa iglesia que estaba atravesando unas situaciones particulares para ellas. Cabe destacar que esa comunidad de fe
tenía una parte de judíos y 2 partes de gentiles, o sea que la proporción era 2-1. 2 partes de judíos, 1 parte de gentiles. Y esto es bien importante, con lo que vamos a ver más adelante. Así que Pablo en esta carta estaba animando a esa comunidad de creyentes y advirtiéndoles acerca de algunos movimientos heréticos que se estaban infiltrando. ¿Por qué esto es importante hoy? Porque, hermanos, si hace 2000 años se infiltraban cosas dentro de la iglesia, ¿cuánto más en este tiempo? Y es importante que, como dicen, es el mismo perro con diferente collar. Ese es el refrán. Pues así mismo. Pero también esta carta es bien rica porque tiene muchos consejos importantes para la iglesia en ese tiempo y para nosotros. Y yo por lo menos pude extraer 9 puntos. Me llamaron mucho la atención y si lo vemos, esto podría ser un resumen brevísimo de la carta a los Colosenses, que es una carta relativamente corta, pero sumamente interesante e importante. Y quiero comenzar. Primeramente, si nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 6, ahora los voy a poner a correr en la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 6, dice, esa buena, ya eso es después de los saludos, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas las partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Mira, hermano, primeramente, Jesús, ese sacrificio hermoso que él hizo en la cruz de Calvario, por usted y por mí es una buena noticia. Y es triste cómo en este tiempo la gente no lo valora, no lo entiende y muchas veces ni siquiera lo ven o lo toman como una buena noticia, pero ciertamente es una buena noticia. Y lo más importante que se puede extraer de este texto es que da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Y yo no me puse de acuerdo con mi hermano, esposo y pastor Javier, pero él trajo muchos puntos en la clase acerca de este tema y muchas veces esto nos ocurre. A muchas de las personas que uno da clase, el otro predica, es como si le abriera el camino para entonces el entendimiento del mensaje que Dios quiere traer en la mañana de hoy. Y es que la buena noticia de salvación produce un cambio de vida en las personas. Es imposible que una persona venga al Señor, acepte al Señor como único Señor y Salvador y su vida no cambie. La expectativa es que tiene que haber un cambio. Aquí mismo la palabra lo especifica. Y estábamos hablando esta mañana sobre ¿verdad? Cuando vienen personas que son famosas, muy conocidas, a los pies de Cristo, rápido, sin ser procesados, sin pasar un proceso, sin educarse, sin absolutamente nada, les dan un micrófono con la expectativa de que ellos ya, pues, pueden, porque son tan conocidos, pueden alcanzar vidas. Y muchas veces, como dice la palabra, esa buena noticia produce un cambio de vida y produce muchas veces un cambio hasta de carrera en las personas. Un cambio, si yo era esto, ahora yo no soy esto, soy otra cosa. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de ese tipo. Vámonos a Hechos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Hechos 9, 20 y 21. Voy a tratar de ir rápido, si no, anotan las escrituras o me escuchan. Dice la palabra, y enseguida, estás hablando de Pablo, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Este es un claro ejemplo de una persona
que viene a los pies de Cristo y su vida es completamente transformada. De nuevo, la palabra en Colosenses nos dice que esa buena noticia produce un cambio de vida. Y aquí está esta escritura, ya esto es luego de que Pablo tiene ese encuentro con Jesús de camino a Damasco. Las personas comenzaron a ver automáticamente cómo su vida comenzó a cambiar, cómo él era de ser un perseguidor de cristianos a ser un predicador de Jesús. Por lo tanto, la buena noticia produce un cambio de vida, produce un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver las cosas. Y es un proceso que es día a día, pero ciertamente hay un cambio y tiene que ocurrir. Hay muchísimos ejemplos en la Escritura, pero quiero compartir por lo menos 2. Y el próximo se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9:9 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Esto significa que si el Señor te tiene que cambiar de carrera, el Señor te va a cambiar de carrera. Si el Señor te va a cambiar de lugar, de domicilio, te va a cambiar. Si Él quiere, Él lo hace. Esta es una muestra donde Jesús ve a Mateo y le dice: ya tú no vas a ser un cobrador de impuestos. Ahora tú vas a dejar eso y vas a caminar conmigo. Y ese es el cambio de vida que habla Pablo a los colosenses. Tiene que ocurrir un cambio, tiene que ocurrir y tiene que ser visible. Tiene que ser visible ante la sociedad de que tú eras, pero ya tú no eres. Si las personas te siguen viendo de la misma forma, tienes que examinarte porque tiene que ocurrir un cambio. Amén. Así que ese es el primer consejo, la primera enseñanza que en esta mañana yo pude extraer. La segunda, hay un crecimiento cuando aprendemos a conocer a Dios más y más. Vámonos de nuevo a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice: así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Así que aquí la palabra nos está diciendo que primeramente nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé conocimiento de su voluntad. Y de eso nuevamente estábamos hablando esta mañana, que nosotros tenemos como creyentes que aprender a dejar nuestros deseos, nuestro yo, lo que yo quisiera en mi vida, para entonces ver lo que el Señor quiere para mí. Pleno conocimiento de su voluntad. Y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que si se lo pedimos, el Señor nos va a dar. Y de esa manera, como dice la Escritura, irán creciendo a medida que conozcamos al Señor, al Dios más y más. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. O sea, que nosotros en el caminar aprenderemos a conocer a Dios. O sea, que no solamente es decir, ok, ahora le sirvo al Señor, pero yo me quedo aquí. La expectativa a la iglesia es que aprenda a conocer a Dios, que se relacione con Dios, que no dependa de ningún líder, o sea, que nuestra relación no dependa exclusivamente de ningún líder, que nos diga cómo hacerlo, cuando nosotros mismos podemos acercarnos al Señor y aprender cada uno de nosotros a conocerlo más y más. Amén. Es importante
que para que una iglesia sea saludable, sea sólida, sea próspera, y no prosperidad en dinero, próspera espiritualmente, cada uno de los que componen este cuerpo se relacionen con Dios. Es una necesidad básica. Es una necesidad básica. Y miren lo que dice Juan, capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Hermano, el versículo lo trajo el pastor Javier esta mañana. Lo anoté y todo porque quería estar segura de que era el mismo. Dice el versículo 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad y no con mentiras. Aquí vemos cómo tenemos que, para poder caminar y poder relacionarnos con el Señor y conocerlo más y más, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Primero, conocer su voluntad y luego hacerla. Así que el tercer punto interesante es que Cristo es Dios y su muerte física nos reconcilió con el Padre. Y vámonos a Colosenses 1:15. Dice, y luego nos vamos a mover del 15 al 20. Vamos primero con el 15. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Versículo 20. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de su sangre de Cristo en la cruz. Este punto me pareció sumamente interesante e importante porque Pablo lo toca con un propósito específico en esta carta. Y es que se estaban infiltrando unos movimientos, unas corrientes heréticas que estaban minimizando el lugar o la figura de Cristo, ¿verdad? Como Dios. Y hoy no necesariamente no voy a profundizar en eso, pero es necesario que nosotros como creyentes buscamos de Él, nuestra vida cambia, aprendemos a conocerlo, pero también nosotros tenemos que aprender fundamentos bíblicos. Como creyentes es necesario que nos eduquemos y entendamos que Cristo es Dios. Que lo entendamos, pero no porque me lo dijo el pastor en una clase, me lo dijo la pastora en una clase, no. Que yo profundice en las escrituras y que yo entienda y pueda afirmar, no, Cristo es Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque como les dije, esta iglesia incipiente estaba teniendo unos movimientos y ¿verdad? Personas que se estaban acercando con enseñanzas extrañas que estaban minimizando o reduciendo la figura de Cristo como Dios. Y, hermano, esos movimientos se dan y son exitosos cuando las personas están ignorantes y lo creen. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como creyentes, como iglesia? Educarnos con la palabra. Y estos versos del Colosenses capítulo 1, del versículo 15, por lo menos hasta el 20, son hermosos, son una afirmación preciosa. Mi consejo es que se lo lleven y lo estudien más adelante, de que Cristo es Dios, hermano. Aquí no hay más nada que buscar. Él estaba ahí en el momento de la creación, Él no fue creado como esos movimientos incitaban a las personas. Y por Él es que nosotros tenemos salvación y Él nos reconcilió con el Padre. Entonces, ¿dónde también lo podemos ver en los evangelios? Vámonos a Juan 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio la palabra ya existía. Estamos hablando de Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos creído en él, fuéramos enemigos de Dios. Todo el que no ha creído en Jesús es enemigo de Dios y es una criatura. Contrario a como dice la sociedad en este tiempo, que todos expresan que son hijos de Dios, sin Cristo no hay relación con el Padre. Por lo tanto, para poder llegar a ser hijos de Dios tenemos que creer en Él. Tenemos que recibirlo. Sin eso no tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es importante que entendamos esos principios y que podamos transmitirlos. Es nuestra responsabilidad como iglesia que podamos entender principios básicos de nuestra fe basados en la Biblia y que seamos capaces de explicarle a otros. No, que eso yo no sé hablar, yo no sé expresarme, yo no me acuerdo, a mí se me olvidan las cosas. En ningún momento en la Biblia, cada vez que una persona, podemos hablar de Moisés, el ejemplo rapidito que me viene a la mente, que le dio muchas excusas al Señor. El Señor le dijo, no, tú vas a poder, no. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo. En ningún momento Él le dijo, bueno, pues no lo hagas porque tú no sabes hablar. Le busca opciones. Y en todo momento le dijo, voy a estar contigo. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que ser capaces de comprender estos principios fundamentales de nuestra fe y ser capaces de transmitirlo a otros. Porque vamos a encontrarnos con personas que nos van a preguntar y le tenemos que contestar. Y si no nos acordamos del versículo, yo siempre digo, busca en Google, escriba más o menos cómo recuerda usted el versículo y le sale la escritura. Ya eso es lo bueno de la tecnología, que ya no necesitamos concordancias ni nada de eso necesariamente, porque nosotros tenemos la palabra, ha sido depositada en nuestro corazón y no tengamos miedo de expresarle a otro en lo que nosotros creemos, con toda seguridad. Próximo punto que trae la carta a los Colosenses es que nos mantengamos firmes en la buena noticia. Colosenses 1:23 dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Aquí Pablo le está instando a este grupo de creyentes que se mantengan firmes, que no se alejen de la verdad que es Jesús. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¿Alguno de ustedes recuerda su vida antes de Cristo? Antes de conocer al Señor Jesús. ¿Había alguna esperanza, alguna seguridad? ¿Sentían miedo, ansiedad? ¿Llegaron a Cristo? ¿Tienen seguridad, compañía? ¿Ya no están solos? ¿El Señor está con ustedes? ¿Ustedes quisieran volver para atrás? Nadie quisiera volver para atrás. Pues eso es lo que dice Pablo aquí. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Ese abrazo, ese abrigo, ese saber que tenemos a nuestro Señor al lado de nosotros. ¿Por qué lo vamos a dejar? ¿O por quién lo vamos a dejar? No caigamos ahí. Realmente no caigamos ahí. Miren lo que dice Mateo 24, capítulo 24, repito, versos 13 y 14. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Así que esa seguridad que nosotros tenemos y que recibimos cuando escuchamos, aceptamos la buena noticia de salvación,
nos va a provocar que cuando llegue nuestro momento, partamos de este mundo, Jesús venga, lo primero que pase, nosotros vamos a ser salvos. Otro fundamento de nuestra fe. ¿Por qué vamos a abandonar esa seguridad? ¿Por qué lo vamos a abandonar? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué circunstancia? ¿Realmente vale la pena? Estamos hablando de algo que puede determinar si nos perdemos o nos vamos con el Señor. Solamente esto es para reflexión. Número 5. Atentos a que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Nuevamente, esta iglesia, esta comunidad de fe, estaba siendo atacada por muchos movimientos extraños que estaban incitando a los creyentes a hacer cosas, ritos, celebrar fiestas. Estaban tratando de ser judaizados. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 23. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Aquí me quiero detener un poquito. La iglesia de los Colosenses estaba recibiendo influencias de la comunidad judía para que se judaizaran, entiéndase, que realizaran ritos, se volvieran a ser los que no habían sido circuncidados, ¿verdad? Que los gentiles que se circuncidaran ya adultos con todos los riesgos sanitarios que eso envolvía. Y que celebraran fiestas, etcétera. Y aquí es cuando entonces Pablo está diciéndole, cuidado, porque ninguna de esas cosas los va a ayudar a vencer sus malos deseos. Y vamos a hablar de los malos deseos más adelante. Nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, pensando que estamos haciéndolo para agradar al Señor o para que el Señor se tenga más favor hacia nosotros, va a lograr que nosotros tengamos la capacidad de vencer nuestros malos deseos. O sea, que si viene alguien bien bonito a hablarnos con palabras de autoayuda, que eso es lo nuevo en las iglesias, la motivación, la psicología, la autoayuda, que tú puedes, que tú sabes, que tienes el poder dentro de ti, pues hermano, nada de eso nos va a ayudar a vencer nuestros malos deseos. Lo que nos puede ayudar a vencer nuestros malos deseos es sometiendo nuestra vida al Señor, buscando todo el tiempo su rostro y buscando hacer su voluntad y aplastando en todo momento esa naturaleza pecaminosa, pero eso lo hacemos relacionándonos con Dios. Mira lo que dice Mateo 24, 13 y 14. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, no, ese no es. Mateo 7, 15 y 16. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas en los espinos o higos en los cardos? Así que uno de los consejos que nos da Jesús es que tengamos cuidado de los falsos profetas, de personas malintencionadas que pueden venir a tratar, ¿verdad?, con inventos de desviarnos de las verdades bíblicas. Pero ¿cómo un creyente en este tiempo puede saber, identificar y decirle no a una persona que llegue con esas intenciones? Solamente comiéndose el rollo. Solamente metiéndose en la palabra, entendiendo esos fundamentos básicos de nuestra fe que en muchos lugares, en muchas congregaciones, no se le da importancia porque solamente importa lo que un líder puede pararse y decir, pero esto hay que estudiarlo a profundidad. El creyente tiene que asistir a la escuela bíblica.
La expectativa es que estudies la palabra. Y si dice, bueno, pues que yo solo, pues mira, la escuela bíblica es una buena oportunidad porque te da una guía. Por lo menos te llevas ese material y te lo puedes estudiar en tu casa. Puedes, ¿verdad?, sentir que tienes ya como una estructura. La manera que usted entienda que usted puede estudiar la palabra, estúdiela. Para que cuando vengan esas personas con esas falsas enseñanzas, podamos decirle, no, güey, hey, la Biblia dice esto. Y podamos entonces ser saludables, mantener una comunidad de fe saludable y sobre todas las cosas bien pendientes de los movimientos, cualquier cosa que se pueda infiltrar. Amén. Así que, seguimos. Próximo, nueva vida en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente, vida nueva, aceptamos al Señor, nuestra vida cambia, se producen frutos y nuestra mirada en todo momento, una vez nos relacionamos con el Señor, nuestra mirada va a estar puesta en el cielo, va a estar puesta en la voluntad de Dios, va a estar puesta en lo que quiere el Señor para mí, no en lo que yo quiero para mí. Va a estar puesta en lo que realmente importa. Porque, hermano, en los meses últimos que yo he vivido, yo me he dado cuenta que nada de lo material importa. Nada importa, hermano. Porque un buen día tú te levantas y tú estás en una cama de un hospital. ¿Y qué pasó con el afán? ¿Qué pasó con poner la casa bonita? Oye, hermano, es bonito, tener la casa limpia y bonita es bonito. Pero ¿qué pasó con ese carro que yo todos los días salía y le pasaba un pañito porque era lo más grande? El trabajo, ¿qué pasa? En una cama de un hospital, nada de eso importa, hermano. Y cuando buscamos lo que verdaderamente importa, que son las verdades del cielo, no hay espacio, hermanos. No debe haber espacio para estar pensando en tonterías. El tiempo se acorta, Cristo viene pronto y las cosas que están pasando no son como para estar dándole segundos, terceros, cuartos lugares a Dios. Realmente, cuando Cristo se fue a esa cruz, Él no nos puso ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto lugar, Él nos puso en primer lugar. Así que, mira lo que dice Colosenses 3:5, un poquito más abajo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Entonces lo está diciendo Pablo a esta comunidad de fe. Así que dice que tiene que tener su mirada puesta en el cielo, porque es de la única manera que ellos pueden entonces vencer todo lo que esas conductas pecaminosas que acechan dentro de ustedes. Lo acechaban a ellos y nos acechan a nosotros. Y solamente es con la ayuda de Dios. Por eso es que previamente Pablo habla de esas personas que traen esas enseñanzas de que
ninguna de esas enseñanzas falsas podía hacer quitar de nosotros esos malos, esa naturaleza pecaminosa, solamente con nuestra mirada puesta en Dios. Y mira lo que dice Marcos 7:20 en adelante. Dice, y entonces agregó, esto es Jesús hablando, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Era importante que esa comunidad entendiera esto, porque esos movimientos heréticos que se estaban infiltrando, entre ellos, lo que decían era que ellos no podían hacer, tocar ciertas o tales cosas porque iban a contaminarlos. O sea, que la religiosidad se estaba infiltrando dentro de ellos. Y el mismo Jesús, Pablo los corrige, cuando vamos a los evangelios, Jesús mismo lo dice, todo eso sale desde adentro del hombre. Y de la única forma que nosotros podemos aplastar esa naturaleza pecaminosa es con el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las verdades del cielo, como dice la Escritura. Amén. También calladitos. Vámonos al próximo. Instrucciones para la vida cristiana. Me encanta esta carta porque es una carta como que compila todo, compila bastantes cosas y bastantes consejos. Y una de las cosas interesantes que menciona esta carta es la vida en familia. Y miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 20. Dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca las trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. De todos estos versículos que leí, los favoritos de la iglesia, esposas, sujétense cada una a sus esposos. Y el otro que gusta mucho es, hijos, obedezcan siempre a sus padres. ¿Verdad? Ese es el que nos gusta. Pero también dice que los maridos amen cada uno a su esposa y que no las trate mal, que no las trate con aspereza. Y que los padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En otras palabras, para que no se alejen, no se aparten. Y siempre hablamos de que los hijos tienen que respetar a los padres. Los padres son una figura de autoridad hacia los hijos, pero lo mismo va del otro lado. Nosotros los padres tenemos que respetar a nuestros hijos. Los tenemos que respetar. Cada uno de nuestros hijos, para empezar, no nos pertenece, porque el Señor nos lo prestó. Nosotros somos un vehículo físico para traer esas criaturas al mundo, número 1. Número 2, cada uno es individual, independiente, es un ser autónomo, o sea, un ser independiente a nosotros, que tal vez piense igual que diferente a nosotros, que luce diferente a nosotros, y nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos. Y esa es la parte que muchas veces obviamos de ese versículo, pero nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos. Tenemos que respetar. Si nosotros queremos educarlos en el Señor, que permanezcan, que se mantengan, que amen a Dios, nosotros tenemos que tratarlos con amor. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto reflejado en los evangelios? Bien fácil. Déjame buscar la escritura aquí, porque la tengo. Marcos 12, versículos 30 y 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esos. Y lo que ocurre es, dentro de las familias de creyentes, es que se nos olvida que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas también son nuestros prójimos. Se nos olvida. Entendemos que nuestros hijos y nuestros esposos son de nuestra propiedad y que como es de mi propiedad, yo hago lo que yo quiera y yo ejerzo toda la autoridad sobre ellos porque sí. Y se nos olvida que Jesús dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el extraño que yo no conozco, que me encuentro en la calle, yo tengo que amarlo, igualmente, ella es mi prójimo, igualmente el que vive dentro de mi casa es mi prójimo. Es más que mi prójimo, es mi familia. Y el amor y el respeto es sumamente importante, porque si usted no daña su cuerpo, usted no va a dañar el que vive con usted. Y muchas veces, a cuenta de que, ¿verdad? Con la excusa de que es que yo soy la figura de autoridad, nos convertimos en tiranos. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó? Así que, para reflexionar. Número 8. Servicio a Dios en excelencia y de buena gana. Esta parte me encanta. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Este verso me encanta. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Realmente nosotros todo lo que hagamos, hermano, y esto no se trata solamente dentro de la iglesia, todo lo que nosotros hagamos, si usted se dedica a lo que se dedique en su trabajo secular, hágalo en excelencia, hágalo bien, aunque sea el trabajo más sencillo del mundo, hágalo bien. Todo trabajo es honra, trabajen de buena gana. Realmente nosotros tenemos que esos principios que aplicamos para el Señor, también aplicarlos afuera. Ser puntuales, ser responsables, dar nuestra palabra y cumplirla. Ser honestos, ser íntegros, que en nosotros se pueda confiar. Usted sabe qué bonito es que nosotros vayamos a un lugar y digan, yo puedo confiar en esa persona. Qué mejor testimonio. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Aunque las personas no lo traten, no lo agradezcan, aunque las personas no lo reciban, aunque las personas no lo valoren. Realmente cuando nosotros hacemos las cosas como si fuera para el Señor, las vamos a hacer en excelencia. Y el servicio a Dios, ni hablar. Así que, y al final dice, y que el amo a quien sirven es Cristo. Realmente el Señor es el que gobierna nuestras vidas. Y lo decimos con felicidad, con orgullo, porque no hay mejor cosa que servir al Señor. Amén. Y miren lo que dice Mateo 25, 19 al 21. Después de mucho tiempo, Jesús hablando de esta parábola, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al igual le había confiado las 5 bolsas de plata, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Ahí no hay mucho más que añadir, hermano. Realmente cuando le servimos al Señor y hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, podemos presentarnos delante de Él y decirle, Señor, mira, te he servido, he hecho lo mejor dentro de mi posibilidad, aquí está. Amén. Así que, y por último, orar conscientemente y dar testimonios. Mira lo que dice Colosenses 4, del 2 al 4. Dedíquense a la oración con una mente alerta
y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas, es Pablo hablando. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales. Déjeme buscar dónde está aquí. La escritura. Y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mira, hermano, una de las cosas que la iglesia muchas veces en este tiempo hace, que nosotros debemos aprender y no hacerlo, es que nos enajenamos de la realidad. Nos enajenamos de la realidad. El que no cree en lo que yo creo, no lo quiero cerca. No me junto con mi familia que no cree en Dios porque ellos me van a contaminar. Yo no me junto con ellos cuando nuestro trabajo como creyentes es seguir proclamando el mensaje de salvación. Por eso es que la Escritura dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, porque vamos a vivir en medio y alrededor de los que no creen en Cristo. Eso es una realidad. Y aprovechen el máximo cada oportunidad. Y en esto nos tenemos que examinar todos, porque en muchas ocasiones uno por miedo, por temor, por lo que piensen, no hacemos y no aprovechamos las oportunidades que se nos presentan de hablar del Señor. Todos en algún momento les ha pasado, que nos montamos después al carro y decimos, yo debí decir esto, yo debí decir esto otro, no me atreví. Pues hermano, la Biblia nos recuerda y nos recomienda que vivamos sabiamente entre los que no creen en Cristo y que aprovechemos al máximo cada oportunidad, porque probablemente esa oportunidad no se va a volver a repetir. Amén. Sigue diciendo la Escritura. Mira lo que dice Mateo 6:7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitan, incluso antes de que se lo pidas. Una de las recomendaciones que hace Pablo a la iglesia de los Colosenses es que dediquen a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido, como dice Colosenses 4:2. Con una mente alerta. ¿Qué significa eso? Que nosotros como comunidad de fe tenemos que estar alertas a lo que puede entrar. Y tenemos que estar alertas los unos con los otros para poder ayudarnos los unos a los otros. Porque lo que está sintiendo mi hermana es lo que yo siento. Lo que ella está pasando es lo que yo siento y podemos así orar de forma alerta y de forma consciente. Porque orar por orar lo hace cualquiera. Pero orar con una mente alerta y un corazón agradecido es realmente lo que busca el Señor. Y Mateo nos dice que oremos sin repetir tanta cosa, porque el Señor sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Y por último, Mateo 5:15 dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la colocará en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. En cambio, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermano, eso es testimonio. Vivir una vida en oración y dando testimonio para que otros puedan venir al conocimiento de esa buena noticia que ya nosotros hemos recibido y que la atesoramos, que la valoremos, que entendamos realmente en lo que creemos y que sigamos caminando hacia adelante para lo que el Señor quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos para nosotros.